Bueno, tengan todos muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión de su curso de alimentación bovina. Vamos a estar muy atentos. Vamos a tener aquí esto. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Sean todos bienvenidos. Vamos ya por la tercera semana de este curso. Eh, es la intención eh, de la entidad del Servicio Nacional de Aprendizaje, hacer con estas sesiones lo más enriquecedor posible el curso que estamos desarrollando, como ustedes saben, a través de su LMS Plataforma Territorio. Eh, Les quiero comentar también que en este momento, pues vamos a cerrar los micrófonos, por favor. Y vamos a hacer esto lo más dinámico posible con el fin de alcanzar, bueno, a solucionar todo. Si el tiempo no nos da para responder todas las preguntas que queden pendientes, pues las vamos a poder responder a través de los medios externos que tenemos, que es el foro de dudas e inquietudes. eh, Mi número telefónico que he compartido y que está en la plataforma. Ese es mi número personal. Ese teléfono cuenta con cuenta de WhatsApp y de Telegram. Así que cualquier duda me pueden escribir o si lo prefieren me pueden llamar y pues ahí los puedo atender pues presentes en ese caso. También les recuerdo que esta sesión está grabada y está publicada y va a ser publicada en la carpeta sesiones en línea. Así que pues con esto vamos la podemos guardar, esta carpeta también, esta sesión, pues publicada en mi cuenta personal o en la cuenta que tengo a través de micena.edu.co en YouTube y pues también pueden acceder en cualquier momento aún después de finalizado el curso. Pues esta semana estamos trabajando un tema bien interesante que es la alimentación alternativa y conservación de forrajes. Vamos a seguir. Bueno, para esta semana tenemos dos actividades pendientes. Uno que es eh, bueno, tenemos el material de formación que lo podemos ver en la versión multimedia y también que está en la versión multimedia, ¿cierto? O si preferimos, podemos descargar la cartilla y con ella pues podemos encontrar todos los datos o todo lo que encontremos pertinente pues a trabajar. Les recomiendo descargar esta cartilla, es una cartilla bien completa, es una cartilla en un lenguaje sencillo, es una cartilla que no tiene tantas complicaciones técnicas como podríamos pensar y entonces podemos descargarlo sin ningún inconveniente. También para esta semana tenemos dos actividades pendientes, una de ellas es la evidencia interactiva, que algo me pasó aquí un momentico, listo, perfecto, listo. Eso es. Una es una evidencia interactiva que se llama bloques nutricionales. Eh, Hay que pues, diligenciarla, hacer toda la evidencia, teniendo como fundamento el material descargable que hay. Entonces ahí podemos trabajar. Y tenemos una actividad a presentar esta semana, que es preparar ensilajes como método de conservación de alimentos. Esta es muy sencilla, esta evidencia. Pues lo que vamos a hacer es hacer una presentación en el cual vamos a exponer la elaboración de un método de ensilaje en bolsa, incorporando el proceso de las materias primas que consideramos apropiadas en nuestra zona, las que más tenemos. Ahora, aquí ellos ponen un caso en especial, que dice que es un método para alimentar 10 novillos
en ceba que tienen 380 kilogramos en promedio. Eso pues con el fin de identificar cuáles son los alimentos que vamos a trabajar, perdón, la cantidad de alimentos que vamos a trabajar. Proponen como fuente principal de masa borrajera ensilar el maíz, y nos habla aquí de que él sea maíz. Eh, pues aquí habla que determinar el método de elaboración de ensilaje, pero pues aquí ya lo vemos, aquí nos dice que es ensilaje en bolsa y en cantidades de suministro diario hacia los animales, teniendo en cuenta 10 kilos aproximadamente por animal. Eh, Podemos utilizar imágenes de alguna manera bajadas de internet, o si la podemos desarrollar el silo en un predio y hacerlo pues de manera más didáctica, pues perfecto. Entonces ahí pues vamos a trabajar esa evidencia. Les recuerdo que para poder aprobar el curso es necesario aprobar el 100% de las actividades propuestas en la plataforma LMS Territorium. Mientras no esté aprobado el 100%, pues con dificultad vamos a poder aprobar el curso. Entonces es importante. Ahora bien, antes de entrar en materia y de empezar a ya hablar a la charla técnica como tal, les quisiera comentar que algunos de ustedes han tenido muchos inconvenientes con la evaluación de la segunda semana. Les dice que no tienen acceso y que no pertenecen al curso. Yo radiqué ese caso ante el soporte de ambientes virtuales de aprendizaje, pero hasta la fecha no me han dado respuesta. Si el día 27, es decir, mañana, no hemos tenido respuesta, voy a eliminar esa evidencia y entonces, entonces no la vamos a presentar, ¿oyeron? Es necesario estar muy atentos a eso. Sin embargo, yo les voy a informar en un anuncio si se toma esa decisión. Entonces es importante estar revisando los anuncios de la plataforma y los mensajes que le están llegando del curso que yo les estoy enviando a su correo electrónico. Es importante, por favor, estar revisando, importante, por favor, estar muy atentos a eso. Así que si les llega el mensaje, entonces, pues hacer por ahí lo que dice el curso. También les quiero recordar que la plataforma tiene, desde esta tercera semana, vamos a estar pues muy atentos y vamos a tratar de desarrollar el 100% de las actividades pertinentes. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a dar la charla técnica para esta semana. Entonces, vamos a hablar de la conservación y suministro de alimento, entendiendo que las técnicas de conservación de forraje, pues existen varias, donde las más utilizadas, una es el ensilaje, el otra es la enificación y pues aquí la enificación no está, pero está el enolaje, que es un estado intermedio entre ensilaje y enificación. Lo que buscamos con esta, o en principio estas técnicas de conservación, lo que buscamos es, pues como su nombre lo dice, conservar alimento de la mejor calidad, que se mantenga todas sus propiedades nutricionales, para ser suministrado en las épocas en las cuales el forraje empieza a escasear. Nosotros aquí en Colombia somos un país que no somos estacionales. Nosotros tenemos sol todo el año, pero tenemos ciertas temporadas de lluvia y de sequía, y en algunas zonas es mucho más marcado esto, lo cual implica que en las zonas de sequía, en las épocas de sequía donde hay verano fuerte, pues el forraje en nuestros potreros va a escasear y por tanto el animal no va a tener todas sus necesidades alimenticias suplidas. Implementar técnicas de conservación de forrajes, pues lo que fundamenta es que almacenar forraje en la época de bonanza para suministrarlo en la época de sequía, con el fin de no perder productividad en el hato. Entonces es importante y determinante entender que estas técnicas son estrategias técnicas que van a repercutir directamente en las finanzas del hato, porque pues si le vamos a conservar forraje, lo que vamos a buscar es que no se caiga la producción. Ello implica pues también condiciones propias técnicas que es necesario conocerlas, eh,
que se fundamenta la conservación y que va a permitir de alguna manera que este forraje esté disponible en nuestros predios. Ahora, encontramos también, no solamente con la conservación, sino también encontramos efectos de la suplementación bovina. ¿Y qué es la suplementación? Pues es la administración de otro tipo de alimentos que tienen pues repercusiones también nutricionales, que tienen unas importancias gigantescas, que van a ser un complemento, digámoslo, a la alimentación, que va a permitir una, digámoslo, hacer más completa la alimentación de nuestros bovinos y que va a permitir al tener suplidas al 100% de las, digámoslo de alguna manera, los requerimientos nutricionales, pues del animal obviamente va a tener toda su capacidad productiva al tope, entendiendo que nosotros pues tenemos bovinos en nuestros hatos con el fin, como negocio, con el fin de producir dinero. Y no podemos de perder de vista esa premisa, que nosotros tenemos nuestros animales como negocio. Es un eslabón, o es un eslabón, no es un sector económico que si lo metemos en ganadería, pues tenemos que tener en cuenta eso, de que nosotros tenemos vacas para que nos produzcan dinero. Es muy común encontrar personas que se meten en la ganadería y empiezan a quejarse, pues porque de alguna manera ven que eso no les da lo que debería darles, pues sencillamente porque hemos perdido de vista muchas condiciones, entre esas la alimentación. La suplementación es una excelente alternativa, pues que su finalidad en últimas es suplementar, como su nombre lo dice, es estar al lado de la alimentación y permitir que ésta sea más completa. Ahora, existen varios tipos de suplementos, existen los suplementos fibrosos, de alguna manera, pues nosotros los consideramos como los residuos de cosecha, residuos de agroindustria, que nos van a alimentar o nos van a hacer un aporte de fibra también, y unos aportes como los residuos de agroindustria, entre esos el más conocido de todos pues es el famoso palmiste, eh, que pues tienen unas implicaciones nutricionales interesantes. También encontramos suplementos energéticos, uno de ellos es la famosa melaza, la miel de purga. El glicerol también hace parte de estos suplementos energéticos que son bien interesantes, pues que también tienen implicaciones nutricionales. Encontramos suplementos proteicos, entendiendo que nuestros bovinos, por su tipo de digestión, que ya lo conocemos, ya sabemos cómo es que eso lo hablamos la primera semana, al ser rumiantes y al tener la capacidad de sintetizar el, el nitrógeno y convertirlo en proteína en el rumen. Entonces, pues nosotros podemos adicionar fuentes de nitrógeno que no sean proteicos y el bovino los va a sintetizar de manera eficiente en proteína. Dentro de ellos encontramos las famosas pollinasas, que son, digamos, lo que el guano, el residuo o los excrementos del pollo de engorde del broiler que demora 45 días. Y eso pues tienen implicaciones, que es controversial su uso, sí, que está prohibido por el ICA, sí, pero que tiene implicaciones nutricionales interesantes, pues sí también, y es algo que debemos hablar y que pues es un tema que como es tan controversial, no lo voy a traer aquí a debate, pero sí es interesante tenerlo en cuenta. Encontramos también los suplementos vitamínicos que hacen parte, entendiendo de que pues nuestro forraje no alcanzan a suplir la cantidad de vitaminas que tenemos, y pues de alguna manera existen estos suplementos vitamínicos, bien sea en aplicación parenteral, es decir, inyectables, o también encontramos suplementos nutricionales en tipo nutracéuticos que en este momento son bien interesantes su uso en la ganadería bovina. Existen otro tipo de alternativas de suplementación, no es solamente la administración como tal en las canoas de este suplemento, sino también que existen los famosos bloques. Los bloques, pues como su nombre lo dice, son ladrillos, son bloques, valga la redundancia, que se pueden utilizar. De hecho aquí ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. Se pueden utilizar como pues función nutricional, es decir, que pueden servir como suplemento fibroso, energético, proteico, vitamínico, pero también encontramos bloques minerales
entendiendo que la sal mineralizada no es más que un suplemento que trata de cumplir todos los requerimientos minerales del animal, los cuales no son suplidos a su totalidad por el forraje administrado. Entonces, pues para tratar de cubrir todos estos requerimientos, lo que hacemos es suministrarlo, pues la sal, o también mediante bloques nutricionales. Existen bloques terapéuticos que son usados, algunos de ellos vienen con algún tipo de medicamento que tienen implicaciones pues en la salud del animal, que van a repercutir de alguna manera en alguna condición médica que esté presentando el animal, y existen los tipos bloques terapéuticos. Y existen los bloques multinutricionales, que son los que más usados, que pues no solamente tienen un aporte nutricional, sino que también tienen un aporte mineral. Es decir, esos bloques multinutricionales aportan fibra, energía, proteína, vitaminas y minerales, y de alguna manera pues también se pueden considerar como terapéuticos. Estos bloques multinutricionales pues podemos decir que es un pool de bloques nutricionales, minerales y terapéuticos que podemos utilizar. Así que también es otro aspecto interesante de trabajo. Ahorita vamos a hablar de la conservación de forrajes. Pues, ¿qué es la conservación de forrajes? Como ya les decía, no es más que el almacenamiento eficiente de biomasa, es decir, de forraje, que mantenga todas sus características nutricionales y que mantenga toda su integridad alimenticia para cual el animal las aproveche. Importante entonces tener en cuenta que en nuestro medio el más usado de ellos es el ensilaje. ¿Pero qué es el ensilaje? El ensilaje como tal pues es el almacenamiento anaerobio de forraje. ¿Qué quiere decir anaerobio? Quiere decir con ausencia de oxígeno, que tenga el aire, no tenga que ver nada con ello. Y por eso, siempre que vamos a hacer un ensilaje, vamos a utilizar plásticos o vamos a utilizar recipientes que lo que van a hacer es aislar esa condición forrajera, esa masa forrajera del medio ambiente. ¿Por qué? Al estar en condiciones alejadas del oxígeno, lo que hacemos es que dentro de ese forraje empiece a producirse una fermentación de tipo láctica y se produce ácido láctico, y ese ácido láctico pues es el que va a permitir que no se descomponga, que no se produzcan enzimas de la putrefacción de ese forraje, y por tanto conserve toda su integridad nutricional y toda su integridad alimenticia. Entonces, en principio, todos los tipos de ensilaje lo que van a buscar es aislar la biomasa, perdón, del oxígeno. Entonces, ahí existen en la primera figurita que vemos aquí en la presentación, vemos un silo de búnker, que es el búnker. Lo que hacemos es pues dos paredes, y ahí vamos almacenando. Está el plástico, obviamente, que es el que me va a permitir ese aislamiento. Está aquí en la otra lámina, en la primera, a mano derecha, en la parte superior, es el famoso silo de bolsa, pues es el más comercial, es en el cual pues almacenamos nosotros en una bolsa calibre 6, que es la más usada, que es una bolsa gruesa, y lo que hacemos es tomar la masa forrajera. En algunas partes pues se hablan mucho de que el tamaño del picado, pues el tamaño del picado del forraje es ideal. Le adicionan melaza, y la melaza, aparte de tener un efecto positivo de saborizante por lo dulce que le va a agradar el animal, va a generar también un efecto también, va a dar un olor agradable, y va a permitir que a raíz de su concentración de azúcar que tenga, va a ser más eficiente el proceso de fermentación. Entonces, les estaba hablando del silo de bolsa. Es importante también pues tener en cuenta de que esto se hace con el fin de aislarlo del oxígeno. Sin embargo, pues hay que tener muy en cuenta de que pues por ser un plástico se puede romper, es el más atacado por los roedores. Cuando nosotros hacemos hilo de bolsa en nuestras fincas, el, el roedor se va a acercar mucho y pues con mucha facilidad va a romper la bolsa. Y si rompió la bolsa, se nos dañó el silo, y las mayores pérdidas de silo de bolsa
es precisamente por roedores. Existen alternativas, sí, pues de almacenamiento donde no haya roedores, tener ese control de roedores, utilizando pues controles biológicos, gatos, en algunas partes utilizan culebras, utilizan las boas en los sitios de ensilaje. Es extraño, pero sí lo usan y de hecho lo he visto ya en varias partes. Utilizan rodenticidas, o sea, permanentemente cebos para evitar ratón. Claro que eso pues para que los ratones mueran con eso. Ahora, sin embargo, pues eso tiene implicaciones también de que si tenemos mascotas, pues pueden caer el riesgo de accidentalmente intoxicarse. También existe el almacenamiento en zonas donde pues difícilmente llegan los ratones. En algunas partes he visto que tienen los containers y pues ahí los manejan de manera tal de que se vuelvan herméticos y no puedan entrar los ratones. Entonces, interesante eso. Otro tipo de silo, y también que es el más común, el que nosotros encontramos en nuestras regiones, yo pues como les digo, yo estoy en el sur del departamento del Cesar, que es una zona pues relativamente seca, eh, y el silo que más usamos nosotros aquí es el silo de montón. ¿Y qué es el silo de montón? Pues sencillamente nosotros lo que hacemos es extender un plástico en el piso. Y lo que hacemos es hacer aquí, como ven ustedes en esta lámina, lo que hacemos es extender un plástico en el piso y ahí vamos adicionando el forraje. Lo vamos apisonando. En algunas partes utilizan el tractor con el que están cortando, pero en algunas otras no tienen tractor. Entonces utilizan un vehículo, un carro, que le vaya pasando por encima con el fin de hacer mayor apisonamiento. Ahora bien, si no tienen el carro, también podemos utilizar los tanques de 55 galones, los grandes, bien sea plástico metálico, y lo llenamos de agua o arena, y pues tiene una función muy parecida al vibrocompactador, a la aplanadora. Entonces lo que hacemos es pasarlo por encima varias veces con el fin de comprimir esa masa forrajera, esa biomasa, perdón, y que quede pues lo suficientemente compresa para que no haya oxígeno entre sus espacios y pues sea más eficiente. Después de que eso ya fue pues apisonado, pues se tapa con otro plástico y se evita de que pues vaya a haber algún tipo de fuga o de entrada, mejor dicho, de aire. Entonces el otro tipo también es el famoso silo, el que vemos aquí, que es el silo de trinchera. ¿Y qué es el silo de trinchera? Pues no es más que un hueco en el piso, como una trinchera, el cual pues también lo vamos a forrar en plástico y vamos a hacer en principio todo lo que les he venido diciendo, aislar la biomasa del oxígeno. Pues este implica también abrir el hueco y tener esto. En algunas partes ya cuentan con esto. Pero pues también hay que, si vamos a hacer silo de trinchera, tenemos que calcular dentro de los costos cuánto me vale hacer el hueco en el piso. Es interesante eso y también pues es un aspecto bien bonito a trabajar. Entonces, una de las ventajas interesantes, pues aquí les pongo las ventajas y las desventajas, pues es que, como les decía, podemos tener disponibilidad de alimento permanentemente, sobre todo en las épocas que nos escasea el forraje en las zonas, en las épocas de sequía. El animal no va a perder su condición productiva, pues vamos a tener la posibilidad de almacenarlo. El forraje no pierde su condición nutricional si quedó bien hecho, no ha perdido su integridad nutricional. Esa transformación de carbohidratos pues también permite una mejor digestibilidad, un mejor aprovechamiento, un mejor funcionamiento ruminal. Como les decía, pues la productividad de la finca aumenta y pues a ver, si en alguna parte nosotros estamos usando concentrados como manera de suplemento, pues el silo pues es considerablemente mucho más barato que el concentrado. Ahora, las ventajas es que pues se requiere un forraje ideal. Realmente, ¿cuál es el ideal? Pues nosotros ensilamos normalmente la biomasa que más cantidad de forraje disponible tienen. Una de las más usadas es el maíz, obviamente, pues porque produce mucho, pero también porque tiene condiciones nutricionales ideales. Pero también podemos utilizar
cualquier tipo de pasto de corte. Cuba 22 es muy bueno, el pasto hindú, el morado, el elefante también, o el king grass también funciona, o sea, cualquier tipo de esas gramíneas funciona muy bien. ¿Que nos requiere maquinaria, equipos e instalaciones? Sí, señor, es importante contar mínimamente con una picapasto para que el proceso sea más eficiente. Porque si tenemos una hectárea y no tenemos una picapasto, hacer ese picado a machete es bastante complicado. Entonces, obviamente, mínimamente nos va a requerir una picapasto para hacer eso. Ya existe maquinaria agrícola especializada en producción de forraje, es decir, existe la cosechadora de forrajes, el vagón forrajero, existe la famosa el asilo press, que lo que hace es el silo ese de chorizo, que es, imagínense ustedes, una salchicha en la que le caben 60 toneladas de forraje. Entonces existe el equipo para eso, existe el Silo Pack también, que es un equipo que nos va a permitir hacer silo en bolsa y hacerlo más eficiente. Obviamente, pues ustedes saben que estamos hablando de negocio. Y pues en algunas maneras pues nos va a implicar el uso de aditivos para estas cosas. La calificación que nosotros le podemos dar al silo, pues es que el silo tiene condiciones organolépticas que nos van a permitir identificar la calidad del mismo. Es decir, hay condiciones propias de él, de olor y color, que nos van a dar nos van a permitir calificar en qué condiciones estuvo el animal, siendo la excelente la que se almacenó en condiciones ideales, propias, de anaerobiosis, alejado del aire, siendo ese el excelente, y el malo, el silo malo, pues el silo que le entró el aire y que le dio eso. Entonces aquí pues vemos el mejor silo es de color verde aceituna, tiene un olor agradable, un olor dulce. Uno lo toma y lo toma y se mantiene todavía los forrajes en la integridad forrajera. Ustedes ven los tallos, ven los pedacitos de hojas ahí. La humedad, ojo, y esta es la técnica, digamos, la que más usada, que es cuando uno lo toma, lo aprieta y no bota agua. Ese es el mejor silo y esa es la técnica que más usamos. Siendo entonces el malo, pues cuando es un olor, un color casi negro, el olor, ustedes se dan cuenta que el silo está malo porque huele a podrido. Y ya, eso es ya ahí. Ustedes ven un silo y ustedes lo abren y sienten el olor a podrido y ese silo está malo. La textura, pues las hojas perdieron su integridad, perdieron su forma. Y la otra es que pues huele un líquido fuerte y un líquido podrido. Ahora, la pregunta es, Istru, ¿qué hacemos con el silo malo? Pues hombre, lo ideal es deshacerse de él, pero hay épocas en las que la cosa se puso tan difícil en la que es necesario aún ese silo malo dárselo a los animales, porque pues implica una condición de vida o muerte del bovino, que es desagradable. Sí, es desagradable, pero es más desagradable que se mueran mis animales. Es importante tener en cuenta esto. Ahora, ¿cómo evito de que el silo malo se me dañe? Bueno, de tener silo malo, perdón, en la finca, y de que el silo que vaya a tener se me dañe, se me vaya a convertir en silo malo, pues es sencillamente evitar que le ingrese aire a la masa forrajera. Entonces, todos los esfuerzos, independientemente del tipo de silo que yo utilice, es utilizar eso. De alguna manera, las personas pues han utilizado también el famoso tanque de 55, el que les decía que se llenaba de aire, de agua, perdón, o de arena para comprimir. Ese también lo usan y pues el ratón pues difícilmente va a ser capaz de romper ese plástico tan rígido. Sin embargo, pues cada tanquecito de esos tiene un costo promedio, le caben 200 kilos aproximadamente. Es decir, que para una tonelada de ensilaje vamos a necesitar mínimamente 5. El costo no lo sé, o sea, no lo tengo aquí en la cabeza, no sé cuánto puede valer en cada una de nuestras regiones, pues es más difícil o no. Ay, caramba. Entonces vamos a avanzar aquí. Bueno, existe el heno también, que el heno que es, pues es sencillamente cortar el forraje antes de la prefloración, y lo que hacemos es, después de que se corta, se deja secar, se deja que pierda el 80% del agua.
Ojo, se corta el forraje de la prefloración, no se deja que se seque el pasto seco, o sea, el heno no es sencillamente dejar que el pasto se ponga viejo en el potrero y después lo corto, no. Antes de que él espigue o cuando está espigando voy y lo corto, utilizo este equipo que ven aquí en la parte superior, este acá, que lo que hace es esparcirlo para evitar de que se caliente y vaya a producir un efecto así como en el ensilaje y se vaya a podrir. Y eso pues lo hago al sol y cuando ya está eso, pues sencillamente me voy con esta máquina que es la enfardadora y hago bien sea rollos o fajos y estos me van a permitir que el animal pues lo consuma muy bien. Pues es un producto que resulta de reducir la cantidad de agua, viene el 15 al 25%. Cuando el heno es secado se puede ser almacenado y es bien interesante porque pues tiene unas implicaciones, un momento acá, eso, tiene unas implicaciones nutricionales pues bien interesantes. A mí personalmente me gusta mucho el heno porque pues tiene una eh, tiene unas aplicaciones bien interesantes. Ahora, el enolaje, ¿qué es el enolaje? Es un estadio intermedio. Esperen que aquí se me presentó algo. El enolaje es un estadio intermedio entre el... Ok, listo, aquí está. Es un estadio intermedio entre el ensilaje y el enolaje y la anificación, pues lo que hace es que solamente se pierda el 50% del agua restante. ¿Qué me implica? Pues es lo mismo, se corta, se deja que pierda más o menos el 50%, pero es necesario tener este tipo de máquina que ustedes ven acá, que es la famosa encintadora. La encintadora lo que hace es tomar el fajo, envolverlo en cinta y quede en el potrero. Pues, hacer enolaje pues me va a implicar el uso pues, de maquinaria y pues va a tener un costo que pues, es un poco más alto. Ya hablando, disculpen que tengo que correr, pero por ya aquí la plataforma ya me dio tiempo. La suplementación, pues ya les dije, como les dije, pues tenemos la mineral, la energética y la proteica. Sin embargo, aquí les traigo los pasos de hacer un bloque multinutricional y sobre todo de forma artesanal. Esto lo podemos hacer nosotros en nuestra finca. Ahora bien, si a ustedes les parece, al que lo considere, me puede escribir a mi correo electrónico y yo le puedo compartir varias formulaciones que hemos venido haciendo aquí en el SENA con el tiempo y en mi predio. Yo les comentaba que soy también, aparte de, pues, de instructor del SENA y profesional en el área como médico veterinario, soy productor ganadero y hemos desarrollado algunas formulaciones para bloques nutricionales y si alguno de ustedes bien lo prefiere, pues me comparte un correo electrónico y con todo el gusto le paso la formulación. Sencillamente, pues aquí lo que vemos es cómo hacer un silo en el cual vamos a utilizar melaza, urea, sal mineralizada, cal. Si no tenemos cal, podemos utilizar cemento, el de construcción, no pasa nada. Lo que hace la cal o el cemento es compactarlo, es que se vuelva duro y el animal lo consume sin problemas, sin ninguna repercusión en su salud. Una fuente de fibra, podemos utilizar cualquiera que tengamos, un residuo de cosecha o un pasto también puede funcionar. Esto los incorporamos en un recipiente, cada uno, de acuerdo, pues hay que pesarlos, como les decía, ahí está la formulación. Eso los mezclamos bien, hacemos una mezcla de manera que quede así como de puño, que no se me, que quede una masa lo suficientemente compacta que no me escurra agua. Esa mezcla homogénea la metemos dentro de un balde, así como se hace el queso. Eh, lo metemos dentro de esa formaleta. En algunas personas le ponen periódico para que desprenda bien y durante 10 días lo vamos a utilizar. Existen otro tipo, bueno, el que les dije es un bloque multinutricional, existen los bloques minerales, estos comercialmente son bloques de suplementación mineral, que lo que me van a permitir pues son microelementos o macroelementos, pues para que el animal los consuma. Están los bloques terapéuticos, tienen productos medicinales desparasitantes, en algunas partes utilizan homeopáticos para eso, y entonces es también interesante utilizarlo. Bueno, disculpen al final que me tocó correr, pero pues quiero dar un espacio para las preguntas. Vamos a intervenir y como les digo, las que no alcance las preguntas que no alcance a atender aquí,
me las pueden hacer a mi correo electrónico, me las pueden hacer a través del foro dudas o preguntas, o me las pueden hacer a través de mi celular, que tiene pues WhatsApp, o me pueden llamar como bien les parezca. Ahí les estoy compartiendo para, para que pues vamos tratando de solucionar eso. Ese es mi número celular para cualquier cosa. Entonces, muy bien, vamos a atender las preguntas, por favor, vamos a ser muy concretos y para que todos podamos participar y solucionar las dudas. Así que estamos en zona de preguntas, muchachos, el tiempo pues va corriendo, así que apuremos. Buenos días, profe. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Mucho gusto. Mi nombre es José Luis Vargas. Quería hacerle una pregunta referente, pues ya que estamos hablando de silo, uno muchas veces escucha que la sal pues también se puede preparar en la finca. Unos dicen que con azufre, con un porcentaje de sal, un porcentaje de calcio. ¿Es recomendable también preparar uno su sal mineralizada en la finca? Claro, José Luis, de hecho es bien interesante el proceso de hacer la sal mineralizada. Sin embargo, es importante tener en cuenta las fuentes que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque pues normalmente a uno le dicen haga la sal y lo que le dicen es que utilice, le dan, normalmente uno encuentra un montón de artículos en internet y lo mandan a utilizar es un montón de productos agrícolas. Y pues la verdad, esos productos agrícolas pues puede que tengan algún componente mineral, pero el animal no los va a digerir. Les voy a poner un ejemplo sencillo con esto, es un poquito grotesco, pero hay que, es muy gráficamente. Cuando uno come morcilla, al otro día cuando va al baño, pues hace negro. Y eso quiere decir que es que toda esa sangre que tiene la morcilla no es digestible y entonces como entra sal. Así pasa con muchas fuentes muchas fuentes de la sal. Lo que hay que tener en cuenta es que cuáles fuentes vamos a utilizar. Entonces, si voy a hacer la sal en la finca, pues sencillamente lo que tengo que conseguir es muy buenas fuentes que sean propias para alimentar. Entonces, la fuente de calcio y fósforo normalmente se utiliza el biofós. El problema es que es bastante costoso. El azufre funciona muy bien y las fuentes de elementos menores. La fuente de sal blanca que vamos a utilizar pues es muy pequeña. Ese sería, digamos, que el relleno para que la sal se complete. Pues muy pequeña no, es significativa, sin embargo, su implicancia nutricional no es tan marcada. Entonces, importante sí, es bueno hacerla, sin embargo, en algunas regiones es más barato comprar la sal mineralizada que conseguir las buenas fuentes. Entonces, yo he hecho la sal, porque pues aquí se consigue fácilmente el biofos. Pues también hay que tener muy en cuenta eso, que el mezclado, que quede bien homogéneo y todas esas cuestiones. Y también hay que analizar, hay unas sales muy buenas, que pues la relación costo-beneficio es importante, pero pues hay que analizar eso, sobre todo las fuentes con las que vamos a hacer la sal. Sí, señor. Y su merced, si les iba a correr, me puede regalar de pronto la fórmula para yo experimentar acá de pronto en la finca, si podría realizar la Con sal. todo el gusto, José Luis, le agradezco. Sí, escríbame un correíto electrónico para Ah, listo, sí, señor. recordarme y yo le comparto la formulación por ahí. Listo, listo, sí, señor. Le agradezco mucho. Muy Perfecto, amable, como para siempre. servirle. Bueno, a ver, ¿hay más dudas? Tenemos un minuto. Entonces, eh, si no alcanzamos, como les digo, ahí está mi número, me escriben y vamos a seguir atendiendo. Cuénteme. Buenos días, profesor. Buenos días. Sí, le habla Héctor Llorente desde acá de Montería. Hágame un favor, ya que estamos hablando de las sales. Encuentro que algunas veces los animales no aceptan la sal por el olor, alguna cosa. Entonces alguien me dijo, no, mézcleselo con melaza, yo se lo he mezclado con melaza y tiene buena aceptabilidad, pero no sé hasta qué punto es bueno. No, es muy bueno, Héctor. Te recomiendo también, la melaza es costosa. Sin embargo, sabes que yo le he echado azúcar. He utilizado 200 gramos por cada kilo de sal, ya se me va a acabar el tiempo, pero el azúcar normal, el que nosotros utilizamos,